Estaba leyendo un libro yo hace unos días y me gustó mucho porque define qué es la justicia desde un punto de vista, qué es la misericordia y qué es la gracia. La justicia dice que es recibir lo que merecemos, ¿sí? Muchas veces queremos que se haga justicia, que reciba lo que merece, ¿verdad? Recibir lo que merecemos. Después la misericordia podemos decir que es no recibir lo que merecemos o no recibir lo malo que merecíamos o que merecemos, ¿sí? ¿Cuántos necesitamos la misericordia del Señor hoy? ¿Cuántos estamos acá es por la misericordia del Señor? ¿Amén? Dios dice que si nos humillamos delante de Él, Él nos va a exaltar. Diferente es al revés, el fariseo, que se creía mejor que el publicano, que solo decía que era un pobre pecador. Amén. Así que todos acá necesitamos la misericordia del Señor. Y después está la gracia, que es recibir lo que no merecemos, ¿sí? Así que está justicia, misericordia y gracia. Y en Hebreos 4:16, la palabra dice que nos acerquemos al trono ¿de qué? De gracia. Porque ¿qué vamos a recibir? Lo que no merecemos, ¿sí? Dice que nos acerquemos al trono de gracia. Dios tiene un trono de gracia. Si fuera un trono de ese tipo de justicia que da lo que merecemos, no podríamos ir. Nos escaparíamos de eso porque tendríamos el castigo, pero es un trono de gracia. Así que Dios quiere darte hoy algo que no mereces. Hoy quiere darte hoy algo que aunque hiciste mal en la semana, hoy te quiere dar algo, porque es un trono de gracia. Si no es religiosidad, si pensamos en otra cosa es religiosidad, pero es un trono de gracia. Y el asunto entonces es cómo vivimos en esa gracia que Dios nos quiere dar. Y vamos a ir a Hechos 13. Vamos a leer un poco en la vida de Pablo, a ver cómo en la práctica Pablo entendió y vivió junto a Bernabé y a otros cómo vivir bajo la gracia. Y el capítulo 13 de Hechos, ya lo tenemos acá, sí. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, ¿sí? Esto parece que lo escribió un uruguayo. Pero la santa palabra de Dios no puede tener esos, ¿verdad? Capaz que si nosotros escribiéramos una carta a otra iglesia nunca pondríamos. Sí, vos sabés que tal loco el negro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es real, no es formal, es real. Y acá lo apodaban el negro. Y la Biblia lo pone. Así que nosotros tenemos que ser como reales. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, que luego lo llaman Pablo, ¿sí? Así que estaban todos esos, dicen que eran profetas y maestros junto al resto de la iglesia. Y en el versículo 2 dice, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor. Ups, una mala palabra ahí. Mientras estaban ayunando, ¿sí? Mientras estaban ayunando. Está bien venir acá y comer y todo eso está bien. Pero también está bien venir ayunado, ¿verdad? También se hace, porque acá está en la Biblia y vemos que estaban ayunando y participando del culto del Señor. Y entonces el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo. ¿Para qué? Para el trabajo al que los he llamado. Así que acá no nos explica cómo, pero el Espíritu Santo dice eso. No sabemos si en el culto de repente hubo una voz, un trueno, y dijo eso audible. No sabemos si uno de los profetas se levantó y tuvo palabra del Señor y los demás también lo discernieron así. Pero apartó a Bernabé y a Saulo, ¿sí? ¿Quién quiere una iglesia en la que el Espíritu Santo pueda venir y hablar y que diga, apártenme a estos dos? ¿Quién quiere eso? ¿Lo tenemos? ¿Lo vamos a tener? En el nombre de Jesús está en nosotros. Porque el Espíritu Santo dice que pone el querer y el hacer. Así que si queremos ver la gloria de Dios, va a depender de Él ver justamente la gloria de Dios, que eso suceda. Así que después de ayunar, otra vez, estaban a full con el ayuno, orar e imponer las manos, ¿sí? Imponer las manos no es un movimiento carismático, no es nada raro, está acá y tiene una función muy importante. Después de hacer eso, los despidieron. Así que no sabemos si querían ir, pero la iglesia escuchó eso y dijo, bueno, acá no vuelvan hasta que hagan ese trabajo, ¿no? Imagínense en que de repente Julio y yo, el Espíritu Santo nos llama y la iglesia dice, bueno, ustedes vayan para allá
acá no vuelvan hasta que hagan el trabajo, ¿sí? Así que los despidieron. Y bueno, luego van haciendo todas ese recorrido por ciudades, pasan por cosas increíbles. Dios dice que confirma su mensaje bajo milagros, bajo, ¿cómo se dice?, señales. También a Pablo lo llegan a apedrear, pensaban que estaba muerto, se levantó luego y siguió. Y luego lo que me llamó la atención cuando hacía mi devocional es cuando regresan, ¿sí? O sea, recuerdan que el Espíritu Santo los llamó, ellos fueron, acá dice que van a Listra, a Derbe, a varias ciudades, y cuando están volviendo, en el capítulo 14, versículo 26, ¿sí? O sea, ya terminaron, y dice, de Atalía navegaron a Antioquía, ahí es donde partieron, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Y para mí ahí está la clave. ¿A qué se los encomendó? A la gracia, ¿para qué? Para la obra, para el trabajo. Así que hoy Dios tiene un trabajo para ti, pero solo en la gracia lo vas a poder realizar. Solo en la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Solo recibiendo lo que no merecemos, lo que no esperábamos, lo que nuestro sueldo no podía pagar, lo que nuestra capacidad no podía hacer. Solo así vamos a realizar la obra que Dios tenía para nosotros. Así que la iglesia lo encomendó a la gracia del Señor. Tenemos que entender que lo que Dios nos llama a hacer es demasiado grande. Cuando David mató al Goliat, lo mató por la gracia de Dios, no porque tenía la puntería. No era un vengador o un Avenger de que tenía un rayo láser y tiraba. Era un simple muchacho de 17 años y por pararse y por confiar en la gracia del Señor que lo iba a respaldar, ese gigante cayó. Así que recuerda, tú tienes un trabajo para Dios y solo lo realizas a través de la gracia de Él. Y es importante entender de que puede ser un trabajo misionero o puede ser lo que sea. Si Dios te llamó a tener una profesión, si Dios te llamó a estar trabajando donde estás trabajando, es para hacer luz, ¿verdad? Y qué hermoso cuando escuchamos esos testimonios de cómo realmente ven que hay algo diferente en uno, en la empresa, cómo de repente tienen ascensos que no se esperaban, cómo personas que creían totalmente lo contrario empiezan a respetar y empiezan a pedir oración, ¿sí? No creen en Dios, pero nos piden oración. Y Dios ahí también tiene una obra para ti. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con tus fuerzas o con la gracia del Señor? ¿Con tu justicia? ¿Te va a ir igual de como haces? No, te va a ir mejor. Recordemos que cuando Dios habla de la siembra y la cosecha, que es un principio bíblico, dice que cosecharemos hasta el 30, al por ciento y al 100. Así que aún ese principio, que el principio es vas a recibir de lo que des o de lo que hagas, aún eso va a ser multiplicado. Porque el mensaje de Dios es un mensaje de la gracia de Dios. Amén. Y vamos a seguir un poco. Acá Pablo vuelve con Bernabé, tienen otros asuntitos que no vamos a tratar. Y el capítulo 16. Capítulo 16. No, perdón, 15, versículo 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. ¿Sí? Esta vez no dice que el Espíritu Santo llamó de una manera tan específica o tan explícita, sino que Pablo sintió eso, ¿sí? Y muchas veces dudamos, esto es del Señor, no es del Señor, hago, no hago. Pero lo que Dios me ha enseñado es que Él pone el querer y Él pone el hacer. Y si estamos en oración, si estamos en ayuno, si estamos buscando a Dios, ese deseo que Dios te pone, justamente Él es de Dios. Otra forma de validarlo, ¿va a bendecir a alguien o es para tu propio bien? ¿Solo es para ti? No creo que sea para Dios, pero si lo que Dios pone en tu corazón de hacer va a ser para la salvación, va a ser para la bendición de las personas, hazlo. Acá Pablo dijo eso y vamos a leer que en el versículo 40 está que Pablo escogió a Silas, eso era otro tema, pero después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió. Así que Pablo partió y de vuelta, ¿qué pasó? Lo encomendaron ¿a qué? A la gracia del Señor. ¿Sí? Y Pablo partió. Y ahora lo que me quiero centrar es cómo es el recorrido de Pablo. A veces leemos la Biblia y la leemos, fue a tal lugar, a tal otro, pam, pam, como si nada. Pero tenemos que pensar lo que significa hacer eso. ¿Pablo ya tenía todo el presupuesto para todo el viaje?
Pablo ya tenía todos los destinos, ya había en Booking o en Airbnb, ya había reservado todos los lugares para estar, en viaje ya había comprado los pasajes, ya había visto cómo iba a ser el clima, ya había visto todas esas cosas. No lo creo. Y aparte vamos a ver que él piensa que va a ir por esas ciudades y volver para reforzarlas. Pero después vemos que de esto sigue de largo Pablo en muchas cosas. Termina cuando los romanos va a ir a César, termina cuando está en el mar, termina cuando Dios lo salva del mar. O sea, de esto arranca mucho más de lo que Pablo se imaginaba. Pablo quería ir y volver, como ya había hecho, para reforzar a los discípulos. Pero quiero ver un poco cómo también Dios se mueve. En el capítulo 16, ahora sí, pasa algo muy loco. Primero, Pablo encuentra a Timoteo. Sabemos que Timoteo se convierte en un hijo espiritual de Pablo. ¿Pablo ya sabía que iba a encontrar un Timoteo en su camino? ¿Cuándo lo encontró? Cuando avanzó, cuando en el Espíritu, ¿sí? Porque fue un deseo del Espíritu, dice, vamos a ayudar a las otras iglesias, vamos a ver cómo están. Y ahí encuentra un Timoteo que termina escribiendo una carta para Timoteo. O sea, parte de la Biblia, termina, arrancando en esto. Hay versículos bíblicos, hay palabras que hoy recibimos a través de esta relación entre Pablo y Timoteo. ¿Cómo habrá cambiado la vida de Timoteo? Obviamente no fue el mismo con Pablo. Y Pablo no fue el mismo con Timoteo porque Pablo sentía que era un apoyo para él, que era una satisfacción ver a alguien que le hacía caso, que crecía. Y todo el ministerio de Timoteo que impactó debido a la influencia de Pablo. Así que ahí ya tiene algo más de gracia, que recibe a un Timoteo sin saber nada de eso. Pero pues ahora pasa algo bastante loco. En el versículo 6 del capítulo 16, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. El Espíritu Santo nunca va a impedir eso, uno diría, ¿no? Si yo no lo vería escrito, yo juraría, no, el Espíritu Santo nunca va a impedir que alguien predique, ¿no? Pero acá dice eso. Y muchas veces no estamos para entender exactamente qué pasó. Estamos para creer en la soberanía de Dios. Amén. Y obviamente después, en esa provincia, llega el Evangelio. Además que hay promesa que le tiene que llegar a todas las naciones. No es que Dios no lo quería, pero en ese tiempo el Espíritu Santo lo frena. Después pasa otra cosa. Muy interesante, en el versículo 7, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ahora es Jesús. Yo me ponía a pensar, capaz que el Espíritu Santo dijo, mira, yo no quiero ser el botón que le dice que no ya 2 veces, anda vos Jesús. No sé si hizo eso, como a veces hacemos con los líderes que nos turnamos para decir que no, pero acá esta vez Jesús le dice que no. Y a lo que voy, Pablo se mandó a hacer la obra de Dios. Y en el camino el Espíritu Santo le mostró, no, por acá no es. Ok, sigo. Jesús le dijo, por acá no es. Ok, sigo. O sea, así tenemos que ir caminando. No le dio todas las instrucciones. El Espíritu Santo no le dijo, mira, por acá no pases, por acá tampoco, acá toma aquel atajo. Es en el camino que la gracia del Señor te va a encontrar. Amén. Lo recibes, es en el camino. Es avanzando hacia lo que Dios te llamó. Es avanzando a lo que Dios puso en tu corazón para hacer. Y luego, en el versículo 9, durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. ¿Qué pasó entonces? Ahora Pablo tiene una visión y sabe a dónde ir, pero ¿en qué ciudad la tuvo? Acá, después de avanzar, después que el Espíritu Santo le dijo por acá no, Jesús le dice por acá no, y ahí tuvo la visión. Esa visión no la tuvo en Antioquía donde él residía, la tuvo ¿dónde? En el camino. ¿Dónde tuvo esa pista de que parece que Dios le va dando pistas? Tipo, acá se cierra, acá coso, acá tengo una visión, vamos para ahí. Amén. Pero esa es la gracia de Dios, que solo se va a desatar si estamos caminando. Porque todo esto se desató a medida que Pablo avanzaba y pasaban días. No sé cuánto demoran ir en ciudad. Pero ellos caminaban, usaban capaz que caballos, carretas, después usaban barco.
no era algo así inmediato. Cuando lo leemos tenemos que pensar que estaban pensando. Y el Espíritu Santo me dijo que no. Capaz que llegamos a dudar. Capaz que, ¿qué? ¿Me vuelvo? Porque, ¿qué pasa? ¿Me cierra las puertas? Dios, que yo lo hago por Él y me cierra las puertas. Pero Dios tenía una necesidad en Macedonia esta vez. Y te estaba guiando para ahí. Así que si Dios te cierra puertas, solo sigue avanzando. Porque Dios te está guiando a la puerta correcta en el tiempo correcto. Amén. Y después vemos que sigue recibiendo. Después en Filipos conoce a una Lidia, que ellos le predican, ella se convierte, era una negociante, vendía tela de púrpura, y los persuade, dice la Biblia, a estar en su casa, ¿sí? Ella los quería servir mientras ellos evangelizaban, ¿sí? Pero no es que alguien le mandó un WhatsApp y le dijo, mirá que acá hay una mujer de Dios que te va a cuidar, que va a estar contigo. Pablo se mandaba confiando en la gracia del Señor, y ahí apareció una mujer de Dios, una negociante que se convierte y les dice para estar en la casa y les sirve mientras ellos están haciendo la obra que Dios nos dio. Y solo esto quería mostrar, porque esto sigue, que la gracia de Dios está ahí. Él prometió que va a estar ahí la gracia. Hoy parecía de que a los de la alabanza les había dicho qué decir y no les dije nada. Decimos que profetizamos lo que dice la palabra, no lo que vemos, ¿verdad? Y yo quiero llevarlo a algo práctico, a tu vida quiero llevarlo. ¿Confiamos en Dios o en qué confiamos? ¿Cómo planeamos nuestra vida? ¿Según lo que estamos hoy ganando? ¿Según lo que hoy no estamos ganando? Somos hijos de Dios. Hoy cantábamos. Somos hijos de Dios. Es tiempo de que planees como un hijo de Dios. Para Dios, ¿qué monto es mucha plata? ¿Hay? ¿Y para un hijo de Dios? ¿Sí? Si pierdo 5.000 pesos hoy, ¿es mucha plata? ¿Para un hijo de Dios? No sé si es para un hijo de Dios mucha plata. Porque si la gracia de Dios se renueva todos los días, ¿sí? Si la gracia de Dios se renueva todos los días, tenemos que empezar a transformar nuestra mente. La Biblia dice, transforme nuestra mente según su palabra, según su voluntad. Y yo creo que muchas veces pensamos que si entendemos que el pecado es un engaño, que si entendemos que Dios está en la salvación y todo eso, pensamos que ya está transformada la mente, pero no, hay mucho más trabajo. Empecemos a analizar cómo estamos viviendo, acorde a lo que nos dicen o a lo que dice la Biblia de Dios. ¿Sí? Tenemos un sueño, pero lo descartamos porque no tengo esto, porque no tengo aquello. Para Dios, ¿qué no me puede dar Dios? ¿No? Y algo de que Dios me hacía meditar. Es algo increíble que está en Josué, versículo 5, capítulo 5, versículo 12. Bueno, de que ahí dice, de que ¿saben cuándo dejó de caer el maná del cielo? ¿Saben cuándo? Cuando empezaron a comer, el día después que empezaron a comer de los frutos de Canaán, que era la tierra prometida. O sea, y todavía el día después, cosa que por las dudas, ¿viste? O sea, tomá, vas a tener, hasta un día tuvieron doble, de la cosecha y del coso. Y yo me ponía a pensar en esto. Hubieron israelitas que en el desierto tuvieron que estar 40 años y morir ahí. ¿Por qué? Porque no habían creído. Pero Dios le dejó de dar el maná. Dios le dejó de dar el agua. Dios le sacó la nube que los protegía. Le sacó el fuego en la noche. Y Dios me decía esto. Está bien, si quieres caminar sin creer en la gracia, no te vas a morir. No te va a faltar nada, pero no vas a llegar a la tierra prometida. Porque solo el que cree llega a la tierra prometida. Si estamos dando vueltas, si seguimos dando vueltas, es porque no estamos creyendo. Es porque nos asustamos. Ay, no, porque no me va a dar la plata. Ay, no, porque no esto. Ay, no, ya soy muy viejo, soy muy joven. Cuando me case. Eso son todos mentiras. Son todas mentiras. Si Dios te dice para hacer algo hoy, lo puedes hacer hoy. Pero ¿saben lo que sucede? Que muchas veces tenemos todo un proyecto. Y hoy sí tengo los recursos para arrancarlo, pero no tengo todos los recursos para terminarlo. Entonces me quedo estancado. Porque digo, no, ¿y después qué voy a hacer? Tenés que confiar que la gracia de Dios va a ir cayendo a medida que vayas avanzando. Así es como se hacen las cosas. Así es como está en la Biblia.
Así es como está hasta las personas no cristianas que tienen negocios o que tienen empresas o grandes deportistas, aún esos tienen esa fe de avanzar y no renunciar. Así que hoy el llamado es ese, a creer en que Dios te va a respaldar para el trabajo que te haya dado, sea en un trabajo de 8 horas, sea en lo que sea, ¿sí? No estoy descartando nada de lo que Dios te pueda decir, porque Dios quiere llegar a todos los sectores. Amén. Dios quiere evangelizar a todas las personas y te va a dar sueños que para alguno le va a parecer loco, alguno va a decir, no, eso no está o no es normal, pero si Dios te dice, ¿qué querés hacer? Solo llegaremos a la tierra prometida creyendo, caminando, y no es fácil. Pero si lo estamos cantando hoy, si lo estamos cantando tantas veces que confiamos que Él va a proveer, que Él hace todo nuevo, ¿estamos viviendo así? Y por último quiero meditar en esta palabra que es tremenda de Jeremías 3:23, desde el 21, perdón, Jeremías 3:21, que es, ahí va, ese era el maná, del 21, desde el 20 mejor, si lo tenés ahí. En el 20 y atrás está describiendo algo triste, está describiendo algo que acá dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Hay algo que tiene presente y lo deprime, ¿sí? Capaz que es ver tu billetera, puede ser. ¿A quién no le pasó? No, veo mi billetera y me deprimo. Veo la billetera y me quedo así en mi casa. Veo mi cuenta de banco, no sé, me veo a mí y me deprimo capaz. Veo lo que me falta. Quiero ser esto y todavía no llego. Pero algo más me viene a la memoria, dice en el versículo 21. Pero algo más me viene a la memoria. ¿Sí? Declaralo, algo más viene a tu memoria. Lo cual me llena ¿de qué? De esperanza. Hay algo más que me viene a la memoria y que me llena de esperanza. Que el gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Su compasión, sinónimo de misericordia. Es decir, que su perdón nunca se va a agotar y su amor nunca se va a acabar. Ayer hablábamos con los jóvenes que la esencia de Dios es el amor. O sea, todo lo que hace es amor. El 23. Cada mañana se renuevan sus bondades, sus buenas cosas, su gracia, sus regalos buenos que tiene para los que no lo merecemos. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. ¿En quién voy a esperar? En Él. Y no solo para la salvación. Voy a caminar y voy a esperar que Él me respalde, porque yo estoy caminando en la promesa. ¿En qué estás caminando? ¿En la promesa que no se ve? ¿En qué estás caminando? Yo te aseguro que Dios te va a respaldar. En mi vida he tomado decisiones y hay bendiciones que no le hubiera podido agarrar si no hubiera seguido los pasos que Dios me había llamado. Habían cosas que solo se destrabaron cuando tomé ciertos pasos. Y hubieron veces que quise hacer cosas y Dios no me lo permitió. Pero yo lo hacía confiando que, como en el Salmo dice, de que Él está a mi derecha y no permite que yo caiga. Así que confío que aunque me equivoque, Él no va a permitir que yo caiga. Él va a hacer retroceder esa compra, Él va a hacer algo, pero Él no va a permitir que yo caiga. ¿Saben qué? Lo que he visto, que la mayoría de las veces no es que caemos, es que estamos cerca de sentir que caemos y ahí abandonamos. Es que estamos a esto y tenemos miedo y no seguimos. Y a mí en mi situación personal Dios me estaba mostrando esto y quiero que todos inclinen su rostro y cierren los ojos. Quiero que utilicen su imaginación. Imaginen de que está todo oscuro y solo está el brazo del Señor al frente de ustedes y ustedes lo tienen agarrado. Imagínense que están en una cueva, ¿sí? ¿Lo están viendo? Y Él los está llevando delicadamente para adelante. Pero parece que el lugar se pone cada vez más oscuro. Parece que es más angosto por donde ir. Parece que hay más mal olor. Parece que todo se pone peor. Y ahí quieres soltar. Y Jesús no te va a cinchar. Jesús no te va a cinchar. Pero si confías en Él, si das esos pasos, aunque parezca que vas a llegar a tu sepulcro, que vas a llegar ahí, de repente se abre el panorama y hay un valle y hay luz. ¿Sí? Porque muchas veces Dios te va a querer llevar, y ya pueden abrir los ojos, Dios te va a querer llevar por un camino y a veces no llegás a tu destino porque te asustaste antes, porque soltaste,
porque parecía que todo iba a estar mal, porque eso me dicen los números, porque eso me dice las noticias, porque eso me dice mi instinto. Pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Según la palabra o según qué? Así que hoy yo quiero invitar a todos los que realmente quieran ser encomendados a la gracia del Señor para que Dios los haya llamado, ¿sí? Les recuerdo, esto es del día a día, no es solo si me voy a África a predicar, ¿sí? Uno puede ver la gracia del Señor en cada momento. Es más, yo decido despertarme así, que cuando veo el sol, esto es gracia del Señor, porque ¿qué hice para que haya sol? ¿Qué hiciste para que ahora haya sol? ¿Qué hiciste para que ahora yo esté de remera porque hace calor? ¿Qué hicimos? Nada. Todo es gracia. Aunque lo hayas comprado con tu sueldo, confía que es gracia de Dios. Confía que la salud fue gracia, que te hayan contratado fue gracia de Dios. Mirá todo como gracia. Cambia esa mirada. Podés concentrarte en lo malo. Podés decir, no, pero mirá esto. Llamás al pastor y le decís, no, pero mirá cómo se ve. No, pero mirá esto. O podés levantar la mirada y mirar lo que sí Dios te dice. Pero Dios dice que el justo va a vivir por la fe. No solo ser salvo por la fe, vivir por la fe. ¿Y qué es vivir por la fe? ¿Qué significa fe? Significa lo que no veo. Confío en lo que no veo. Ahora, si cada decisión que hacemos es según lo que veo, estamos viviendo según la fe. No lo creo. Y es un desafío. Y es fuerte a veces. Pero les aseguro que Dios no va a hincharte más de lo que puedes. Dios va a hacer aparecer esa evidencia que necesitabas ver. Dios va a hacer que de repente, cuando ya no veías nada, cuando ya creías que ahí va a aparecer, pero tienes que caminar. Enfocado en lo que Dios te ha llamado, porque no es en vano, es porque Dios te ha llamado a algo. Pero Dios te quiere entrenar a la gracia de Dios. Es por eso que dio el maná, y por eso el maná solo podías tomarlo para el día, después se ponía feo. Dios quería reentrenar. Había una mentalidad de esclavitud. Y Dios quería reentrenar la mente para entender, no, vos confía que hoy, mañana va a haber otro maná. Vos confía que hoy, ¿sí? Si hoy puedes hacer algo, toma ese paso. ¿Sí? No van a estar todas las luces verdes en tu camino. Pero cuando se ponga la primera luz, caminá. Si después está roja una, está rota la calle del otro lado, es un desastre, vos caminá. Porque Dios arregla las cosas en un segundo, ¿sí? En un segundo parecía muerto y en un segundo cambió todo. Parecía que te iban a despedir y en un segundo te ascendieron. Parecía que te iban a dejar, que te iban a abandonar y en un segundo cambió todo. Dios hace así las cosas. Estoy siempre a un segundo del milagro.